Buenas noches, amigas y amigos. Estamos en Debate Público. Esta emisión aprovecho también para hacer la promoción. También la pueden ustedes disfrutar o consultar en la plataforma MX Plus del Sistema Público de Radiodifusión, por si no lo alcanzan a ver en vivo en la pantalla del canal 14. El jueves 25 de julio, hace exactamente un año, a las 4 de la tarde, el Departamento de Justicia de Estados Unidos conmocionó pues, a prácticamente todas las redacciones periodísticas del país al informar que Ismael El Mayo Zambada, el legendario, discreto y muy cuidadoso capo del cártel de Sinaloa, quien nunca había sido detenido ni había pisado la cárcel antes, se había entregado de manera voluntaria, según el Departamento de Justicia, a las autoridades del FBI en El Paso, Texas. Semanas después, el abogado del propio Mayo, Fran Pérez, y el propio líder criminal afirmaron que no se trató de una entrega ni de un pacto, sino de una emboscada y de un secuestro protagonizado por Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, compadre de Ismael El Mayo Zambada. Dijeron las autoridades de Estados Unidos que no se había disparado un solo tiro para capturar al capo, cuya fortuna el propio Departamento de Justicia calcula en 1.400 millones de dólares. No me entregué ni vine voluntariamente a Estados Unidos. Al contrario, fui secuestrado y traído por la fuerza en contra de mi voluntad, afirmó El Mayo Zambada en una carta del 10 de agosto de 2025. El Mayo confirmó que no fue incruento su secuestro, que fue asesinado en el mismo sitio donde a él lo emboscaron un dirigente estatal del partido sinaloense y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, un viejo amigo, como él lo definió, y junto con sus dos escoltas que se encontraban en ese momento desaparecidos, José Rosario Heras López y Rodolfo Chaides. 2 días antes de que entregara Joaquín Guzmán López a El Mayo Zambada, se confirmó que Ovidio Guzmán, el otro hijo detenido, extraditado a Estados Unidos, fue cambiado de cárcel, de una prisión de máxima seguridad a una de menor seguridad. Y como ahora ya sabemos, se trataba del inicio de una alianza, de un pacto entre las autoridades de Estados Unidos y los hijos del Chapo Guzmán para una serie de negociaciones que hasta ahora no quedan claras hasta dónde se quiere llegar. Lo cierto es que en su carta, en esa misma carta de agosto del 2024, El Mayo Zambada hizo un llamado al pueblo de Sinaloa a tener moderación y mantener la paz. Nada se puede solucionar con la violencia. Hemos recorrido ese camino antes y todos pierden, subrayó El Mayo Zambada. Por supuesto, a un año de distancia, hemos observado que el repunte de la violencia en Sinaloa ha sido brutal, que el mayor número de homicidios se han cometido en este periodo y que una guerra fratricida entre las facciones de los Chapos, de los Mayos y de algunos otros integrantes de otros grupos menores como el Chapo Isidro, personaje singular en esta nueva trama, han estado disputando la plaza. Perdió Sinaloa, perdió México, los únicos que han ganado son los traficantes de armas y, por supuesto, los traficantes de drogas en Estados Unidos, porque a un año de distancia, y esto sirve para abrir este debate, el gobierno de Donald Trump y, por supuesto, el gobierno anterior de Joe Biden no tomaron ni una sola medida real, sustancial, para disminuir el enorme consumo de drogas en Estados Unidos y las propias redes de distribución de los propios norteamericanos en territorio norteamericano. A final de cuentas, la historia de la entrega, de la captura, del secuestro del Mayo Zambada
es a final de cuentas también la historia de una imposibilidad, de una geopolítica de dominación de Estados Unidos frente a un problema que es global y en el cual ellos no están asumiendo ninguna responsabilidad. Y bueno, pues con este tema quiero iniciar este debate público y agradezco muchísimo la presencia de Azul Alzaga. Azul. Un placer, gracias. Buenas noches. Jorge Gómez Laredo, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Invitado en este debate público. Karen Lozada, muchas gracias, Muchas gracias por estar con nosotros. Jesús Ramírez. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Quién quiere empezarle con este tema y con otros que están en la agenda pública? Jesús. Bueno, creo que el tema del Mayo Zambada, pues coloca en el centro el tema del negocio del narcotráfico y las relaciones de México y Estados Unidos, que no están desvinculados. Es decir, el Mayo Zambada es el personaje más antiguo de una saga de capos que además han estado vinculados con Estados Unidos, con las agencias de seguridad, particularmente con la CIA. Exactamente. Participó junto con otros capos en operaciones de financiar la guerra de Estados Unidos en Centroamérica a partir del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y tráfico de armas y de dinero hacia la contra nicaragüense y los grupos paramilitares en Centroamérica, financiados por los Estados Unidos con dinero de la droga. De esto hubo un juicio, el caso Irán Contras, y se documentó cómo los capos mexicanos tenían ranchos donde entrenaba la contra nicaragüense y donde operaban y participaban en la venta. Entonces, aquí lo interesante es que una instancia del gobierno de Estados Unidos se pone de acuerdo con Ovidio y con el Chapo para, con la familia Guzmán Loera, pues para delatar a sus cómplices y para desmantelar, entre comillas, al cártel del Pacífico. Entonces, suceden dos cosas. ¿Para desmantelar, tú crees? Bueno, desmantelar una parte para favorecer a Exacto. otra. Aquí el tema detrás es que ¿quién se beneficia del negocio? Recordemos que al Chapo Guzmán lo crearon como la figura emblemática de los narcos mexicanos desde hace 20 años. Incluso llegó a la lista de Forbes. Cuando, la verdad es que es un capo mediano. Las grandes fortunas de hecho, la es droga mayor la fortuna no del tienen Mayo. rostro y se lavan en el sistema financiero internacional, Así es. particularmente en los paraísos fiscales de Estados Unidos. Entonces, esto es lo que hay detrás. Y el problema que le dejan a México una operación desasiada sin informarle al gobierno mexicano es crear una guerra en Sinaloa entre los mayos y los chapos o los chapitos, que ya va a cumplir un año prácticamente en septiembre próximo. Hoy se cumple un año en estos días del secuestro, pero las consecuencias todavía las sigue padeciendo México y particularmente Sinaloa. Nada más la pregunta es, ¿el negocio a quién beneficia? Así es. Y ¿a quién perjudica? El dinero, el consumo es estadounidense, el dinero se queda allá, pero nos mandan las armas y los muertos son mexicanos. Así es. Entonces, esa es la ecuación en la que ha operado el sistema de drogas al que representa el Chapo. Curiosamente, ya el fentanilo viene a cambiar un poco esa dinámica de mercado, pero de todos modos la lógica comercial y de negocio sigue igual, o sea, sigue lavando dinero, los principales consumidores están en Estados Unidos y donde se genera la gran riqueza es allá. Entonces, la pregunta es, ¿seguiremos pagando con vidas mexicanas, con inseguridad mexicana, estos grupos delincuenciales alimentados por el consumo ingente de drogas en Estados Unidos? Para lo cual no hay ningún programa. Trump prometió una campaña de publicidad para inhibir el consumo de fentanilo. Y todavía del fentanilo y de cualquier otra droga, y no hemos visto todavía nada, ni ¿verdad? siquiera un mensaje en su red social o de Homeland Security. ¿Pero qué tal los anuncios de Kristi Noem para Por eso lo perseguir digo, a los porque migrantes? están a todo lo que dan para intimidar a los migrantes y meterles miedo. ¿Crees que el secuestro del Mayo signifique un nuevo episodio o un nuevo impulso de la geopolítica de guerra contra las drogas de Estados Unidos, o forma parte ya de una dinámica en donde hay también una disputa de las propias agencias involucradas? Bueno, si vemos que los negocios son un elemento central de la política estadounidense,
Sí. pues el principal negocio o uno de los 3 principales negocios del mundo, pues no lo van a dejar al garete y menos en manos de personas subdesarrolladas de un país dependiente. Eso evidentemente será un negocio de los grandes financieros Así es. y de los bancos que lavan ese dinero. Así es. Azul. Yo creo que tenemos que dejar de pensar en Estados Unidos como un gran monolito o como un interlocutor único, Sí. digamos. Hablando del gobierno de Donald Trump, si uno hace negociaciones, por ejemplo, Homogéneo. con el gobierno de México, sabe que la presidenta Claudia Sheinbaum está representando una serie de intereses que tienen que ver con la nación y que están, digamos, resguardadas a partir de una directriz. Y en Estados Unidos, justo esto que plantea Jesús, en el sentido de que es el negocio lo que manda, de lo que habla y en lo que se traduce es en que el gobierno de Estados Unidos un poco, o Donald Trump, particularmente Donald Trump lo ha estado dejando muy patente, pues funciona, y lo comentábamos el otro día, como una especie de gestor de intereses de ciertos sectores, ¿no? Entonces lo estamos viendo con las agencias, lo estamos viendo con los productores de las armas, también con los agricultores en Florida, en el tema del jitomate, ahora con las aerolíneas. Es decir, es muy difícil pensar que se puede llegar a establecer negociaciones que puedan dar algún fruto cuando lo que estás viendo es que lo que prevalece son esos intereses. Y me parece que aquí, en el tema del narcotráfico, es un poco lo que está pasando. El episodio o la vez anterior que nos reunimos aquí terminamos con esta reflexión, la reflexión de que había que leer al revés lo que estaba viéndose como una gran estrategia de Estados Unidos, que era plantear que México no puede combatir su narcotráfico, entonces, ergo, Estados Unidos tiene que intervenir de alguna manera, ¿no? ¿Por qué leerlo al revés? Porque en realidad quienes han sido los grandes rectores de ese negocio han sido las agencias de Estados Unidos y que en este momento pues están viendo de alguna manera pues inhabilitadas en su capacidad de controlarlo. ¿Por qué? Porque aquí en México se están estableciendo más controles y no nada más a nivel de leyes, sino también a nivel operativo, porque ya tienes a un gabinete de seguridad también operando en territorio como no sucedía antes necesariamente, y diciéndoles a los estadounidenses, aquí no puedes entrar. Entonces, eso creo que plantea grandes retos que se están queriendo contrarrestar con una política de tergiversación y de mediática para hacer parecer que el gobierno de México pues más bien está coludido con los cárteles, ¿no? Lo único que yo veo en la permanente estrategia de Estados Unidos es cómo utilizar el tema de los cárteles para debilitar al gobierno mexicano. Una y otra vez. Pasamos de la certificación Así es. a la criminalización. Así Porque es. ahora ya como son terroristas, entonces ya todos los que tienen tratos con ellos son terroristas. Pero ellos sí pueden negociar con los ese terroristas. es el tema, que hay doble Claro. moral ahí. Otra vez estamos hablando de que Pero si solo te lo que les fijas, conviene. eso es cierto con cada uno de los sectores. O sea, está utilizando el tema del gusano barrenador, está utilizando el tema del jitomate, está utilizando el tema de las aerolíneas, porque entonces ahora nos están haciendo nuestros negocios añicos, Claro, que tienen que ver con los vuelos. Pero, digamos, el discurso es plantear que el gobierno de México no tiene ni los controles, ni la eficacia, ni la planeación, Le ni la tiemblan las posibilidad. piernas, Le dijo tiemblan Donald las Trump. piernas. En el caso de la seguridad, le tiemblan las piernas. Y en el caso de las otras cosas, pues no es un gobierno eficiente, ¿no? Eso es lo Sí, que se Karen. plantea en cada caso. El discurso es plantear que el gobierno de México no tiene la capacidad operativa para hacer frente de cualquier situación que emane en su país, lo cual no es cierto. Me gustó mucho lo que dijo Azul de la recuperación del Gabinete de Seguridad del territorio mexicano. Yo ahí sí le sumaría que no solamente se está recuperando ese territorio por parte del Gabinete de Seguridad, sino por todo el gabinete que conforma el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, por primera vez se está viendo que ya hay un avance sustantivo en la recuperación de los espacios de las diferentes comunidades a partir de políticas sociales, a partir de políticas públicas que buscan que
se gane lo que por años y por décadas se dejó a estas organizaciones criminales. Y eso creo que es un punto importante a considerar de cara a esta narrativa que sí están queriendo construir. Yo veo el caso del Mayo, lo venden como un trofeo, y en el caso de Ovidio como un acuerdo. Tenemos un trofeo, tenemos un acuerdo, entonces se está construyendo esta idea de que Estados Unidos es este héroe, que también ya se mencionaba, que tiene la capacidad de intervenir porque también tiene los recursos para tanto dar golpes contundentes como negociar si es que se requiere. Y porque ellos se hacen a las víctimas. Y porque así es. Ellos son las víctimas de los capos de la droga. Ellos son las víctimas, pero también son los héroes. Así es. Y nosotros somos solamente los criminales, el enemigo a vencer. Pero, pues bueno, las cifras dan cuenta de que realmente por parte del gobierno de Estados Unidos existe una total omisión para atender el tema de las organizaciones criminales. Y al respecto de a quién beneficia todo esto, en efecto, lo que preguntaba Jesús, ¿a quién está beneficiando? Pues beneficia a Estados Unidos toda esta red que están armando, porque sí, le apuestan a debilitar al gobierno, como lo hicieron con los gobiernos del pasado, porque era una fórmula que resultaba efectiva. México no puede, entonces nosotros entramos, pero pues ya no se ha seguido esta lógica, y desde hace 6 años atrás, pues no tienen la facultad que se les daba por parte de Calderón, de Peña Nieto, de ingresar al territorio nacional. Así que se busca debilitar, pero ya no es la fórmula, ya no es tan Unidos sencilla. ¿Consideras tú que beneficia? Porque tienes razón A también, las Azul, agencias. no son homogéneos. No vemos específicamente que a la DEA, que fue la que hizo tratos muchos años con estos capos, lo beneficie. Como que hay también un rupturas. reacomodo, ¿no? Sí, claro, Recambio, sí. sí. Es que en Estados Unidos en general se está reacomodando todo este sistema que se tenía. No es la misma lógica de 10 años atrás. ¿A quién beneficia hoy en día? Yo no me atrevería a decir que directamente beneficia al gobierno de Donald Trump, pero sí a ciertos intereses que están apoyándolo o impulsándolo, y en donde esta política de seguridad tan agresiva, pues claro que busca ganar terreno desde cualquier ámbito, y uno de ellos, pues desgraciadamente, es a costa de los muertos que pone nuestro país, y desgraciadamente es a costa de la violencia que existe y que fomentan desde Estados Unidos. Y Así yo es. solamente concluyo con una pregunta. Ante esta situación, ¿cuál es la posición que está tomando el gobierno de México? Es una posición de cooperación, pero también de seguir de manera muy frontal y de manera muy, muy estratégica, enfrentando a estas organizaciones criminales sin ceder y sin estar buscando acuerdos o beneficiando a algún cártel u otro, como lo vimos en otros sexenios. ¿Cuál es la posición que está tomando Estados Unidos? Negociar con los criminales, así de abierto y así de Y con una facción. y con una facción de estas Con las organizaciones consecuencias que eso criminales. trae Así en es. los pactos mafiosos, ¿no? Solamente para tener estos 2 puntos de parámetro de qué está haciendo México, qué está haciendo Estados Sí. Unidos. Los héroes están negociando con facciones de organizaciones criminales. Jorge. Sí, pues, es un discurso muy hipócrita de parte de Estados Unidos, de la administración de Donald Trump, porque ellos están utilizando estos pactos que ya realizaron, el pacto que realizaron con Ovidio, todas estas irregularidades que se dieron en la captura del Mayo Zambada, y ellos lo mezclan, al final el discurso de Trump es mezclarlo con algunos otros temas que también tienen intereses, ¿no? El tema de los tomateros de Florida, el tema de los aranceles. Siempre va el discurso de México no está haciendo todo lo que debe hacer, la famosa un poco certificación que existía antes, pero era como haces algo bien, pero no lo haces bien. Pero además digo que tú estás petrificado, que no puedes ir a trabajar a tus oficinas porque en realidad el crimen lo llena todo. Y ese es un discurso que constantemente utiliza Donald Trump y que lo ha utilizado para sus intereses, no necesariamente de combatir al tráfico, sino sus intereses comerciales y sus intereses en la geopolítica y en la relación con México. Entonces sí es un discurso, además de que no, como lo decías ahora, no ha hecho nada, ¿no? O sea, los índices de drogadicción en Estados Unidos se mantienen, las muertes por sobredosis, más de 80,000 el año pasado, solamente por sobredosis, el tráfico de armas, que es fundamental para que los cárteles continúen armándose, para que los cárteles tengan funcionamiento operativo, para que tengan
control, en fin, sigue ahí, ¿no? Ya se ha puesto el tema sobre la mesa, se han hecho demandas y las autoridades de Estados Unidos, por los intereses de las propias empresas armamentistas, de la industria armamentista, pues no han hecho nada, ¿no? Entonces, estos discursos, estos elementos les sirven para debilitar al gobierno de Claudia Sheinbaum, para debilitar al gobierno de México y pues para sus propios intereses, ¿no? Entonces, siempre el narco es un elemento de negociación en la postura de Estados Unidos y de Trump. Y aquí hay dos elementos distintos. Sí. Hay una nueva agencia en Estados Unidos de la que no se habla, es la Homeland Security Investigation, que está sustituyendo prácticamente a la CIA y a la DEA. Que Está depende haciendo de operaciones. Kristi Noem. Sí, claro, o sea, es la Homeland Security. Entonces, esta agencia está actuando ya a nivel internacional. Recordemos que antes las agencias tenían más bien, el FBI pues tenía que ver con toda la parte interna y la CIA pues operaciones internacionales. Pero ahora esta agencia tiene doble función, o sea, hace operaciones internas y operaciones fuera del territorio. Eso es algo nuevo. Lo otro es que frente a estas décadas en las que la política fracasada, hay que remarcar, fracasada, la política contra las drogas que ha seguido Estados Unidos no ha servido ni para disminuir la violencia, ni el consumo de sustancias o drogas, ni para eliminar el mercado de armas ilegal. Entonces, Pero sí sirvió para debilitar a los gobiernos. es que eso voy. Entonces, ¿para qué ha servido? Como un elemento intervencionista. Exacto. Recordemos, todos los gobiernos de Centroamérica han estado, la mayoría, sentenciados, a pesar de allanarse a la política estadounidense, han terminado en la cárcel o amenazados de ir a la cárcel con juicios, acusados de complicidad con el narcotráfico, y es la manera, tanto demócratas como republicanos, aquí para que no solamente le echen la culpa a Trump, actúan de la misma forma para someter y obligar a los gobiernos a tomar decisiones a favor de los intereses económicos o geopolíticos de los Estados Unidos. Entonces, esta película ya la vimos, pero ¿qué es lo que hace diferente hoy en este contexto? El gobierno mexicano. Tenemos un gobierno mexicano que defiende la soberanía, que defiende, el derecho de los mexicanos a decidir de acuerdo a sus propios intereses, y es algo que no habíamos visto en, pues, décadas, para no decir mucho, pero que la mayor parte de los gobiernos panistas y priistas habían sido obsecuentes, agachones, diría el público, el popular, o realmente sumisos frente a los dictados, ya no digamos las recomendaciones, las declaraciones, los dictados de Estados Unidos para hacer a México. Entonces, ¿qué se toparon ahora? Que desde Andrés Manuel López Obrador, desde el 2018, hay un gobierno que marca la pauta de sus políticas de seguridad de acuerdo a sus intereses internos, que dejó de gobernarse, la seguridad con los criterios estadounidenses, donde ya se limitó la participación de las agencias internacionales, particularmente la DEA, a partir justo de estas intervenciones ilegales en materia de seguridad, que sin avisar al gobierno mexicano había acción de las agencias, particularmente la DEA, ¿no? Así es. Entonces, creo que esa es la diferencia, que hay un gobierno que está defendiendo los intereses nacionales y que evidentemente la agresividad va a ir creciendo en la medida en que Estados Unidos desee someter al país a sus propios intereses. Entonces, efectivamente, lo que hoy vemos con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es una estrategia inteligente de mantener en alto la bandera de la defensa de la soberanía, del derecho de decidir nuestras propias políticas de seguridad y velar por los intereses de los mexicanos, pero sin caer en la retórica fácil de la confrontación, sino buscar con una estrategia inteligente, a pesar de los ataques, a pesar de la propaganda maga y que criminaliza a los mexicanos, que denosta a los funcionarios, que los acusa de tener miedo y parálisis por no actuar contra el crimen organizado, de enfrentarse de manera muy inteligente y pues con argumentos y con salidas, porque aquí también es un asunto de política. Estamos viendo que la política y la diplomacia se están juntando y que en el caso de México, hasta ahora, pues ha sido muy virtuoso esta manera de pulsar frente a los Estados Unidos, buscando el interés común, porque si hay interés común económico y social. Entonces, al final, ya lo veremos cuando hablemos del tema de Trump, que hay cosas que se dicen y en realidad la realidad es muy diferente a lo que se dice. Así es. Antes de ir a corte, nada más quiero subrayar eso que comentas. La detención
del Mayo Zambada, o el secuestro del Mayo Zambada, se da justo en el interregno, en el doble interregno. Es decir, en la transición entre el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum, ya Claudia Sheinbaum había sido electa, y en la incertidumbre de si quedaba Kamala Harris, que recién había asumido la candidatura del Partido Demócrata, frente al fenómeno Trump. Ahí es donde subrayo lo que dice Jesús. Es una hipocresía bipartidista o de la élite del poder en Estados Unidos. Sí, porque se vio el tema como incluso un elemento electoral dentro de Estados Unidos o en ese contexto, ¿no? Se quería usar como un golpe de efecto. Se quería usar como un golpe de efecto. ¿Sabes? Pero en realidad lo que a final de cuentas el establishment norteamericano, que no cambió, o sea, el establishment, digamos, de los halcones, sigue ahí. Es decir, esta nueva agencia de la Homeland Security Investigation, que es la que opera junto con el FBI el secuestro, el acuerdo con Joaquín Guzmán López y el secuestro del Mayo, pues ahora se le entregó a esta compañera, o a esta señora, Kristi Noem, a esta colega de Alligator Noem, que también está usando el tema de la migración como un brazo de fuerza imperial, ¿no? Pero bueno, ahorita que regresemos del corte, vamos a hablar del otro acontecimiento de esta semana, que son los primeros 6 meses del gobierno de Donald Trump. Regresamos. Regresamos a Debate Público. En el bloque anterior hicimos un recuento, balance, análisis de lo importante que fue el secuestro del Mayo Zambada hace un año exactamente, para la reconfiguración del juego de presiones de Estados Unidos hacia México, de la intención de debilitar no solamente al gobierno de López Obrador, sino al gobierno entrante de Claudia Sheinbaum en ese momento, y todas las contradicciones. Contradicciones que ahora, a 6 meses de la toma de protesta de Donald Trump en enero de este año, pues se han agudizado. Y se han agudizado no solo en el terreno clásico, tradicional, de la política imperial, por llamarla de alguna manera entendible, de Estados Unidos, sino las contradicciones internas. Donald Trump, y ese es el planteamiento que hago como pregunta a la mesa, llega no solamente debilitado porque ninguna de sus estrategias punitivistas le ha funcionado en términos rápidos como él quisiera, aranceles, todo este tipo de políticas de apoyo a Israel y de ruptura con Europa y de querer presionar a Ucrania de manera unilateral para que firme el pacto de paz con Rusia, etcétera, ¿no? Y el tema migrante también. El tema migrante, que es el centro, el meollo de su nueva estrategia punitivista, sino también adentro. O sea, adentro de la coalición que llega con Donald Trump está haciendo aguas. Y aparentemente está haciendo aguas con el tema del escándalo de los archivos de Epstein, de Jeffrey Epstein. Pero creo que hay algo más ahí, algo todavía más profundo que ya está pues claramente, ¿no? Es, desde mi punto de vista, y eso lo planteo, la profunda incapacidad de Donald Trump y de su equipo de hacer un planteamiento real de reforma política en Estados Unidos. No sé si por ahí vaya la cosa. Pero yo creo que es todo lo contrario, ¿no? ¿Todo lo contrario? O sea, es el intento de que nada cambie y que se exacerbe la plutocracia y la idea de que los negocios son lo que mueve a la sociedad. Y lo digo porque no vemos ningún avance democrático ni de reforma política, al contrario. Y menos económica. Vemos la tendencia de que quieren reformar, por ejemplo, los distritos electorales. Hay unas discusiones, porque esto es a nivel estatal, donde, por ejemplo, Texas quiere reconfigurar sus distritos electorales para beneficiar a los republicanos, lo que le daría 5 representantes republicanos más.
Entonces, hay esta contrataron idea, a alguien de Atlacomulco. hay seguramente. esta idea de, así como se hacía en la época del PRI, de, bueno, vamos a reconfigurar el distrito, pues allá ya están en esa escuela de que si no vamos a ganar democráticamente, vamos a ganar a fuerza. Entonces, yo lo que estoy viendo es que se está preparando una idea de continuidad de este proyecto que Trumpiano. representa Donald Trump y MAGA, y entonces, pues el riesgo de lo que significa para los derechos humanos y para la democracia en el mundo, pues es muy grande, porque ahora lo que menos importa es la legalidad y lo que menos importa son los derechos de las personas y mucho menos el futuro de los países, allí que solo importa uno. Y el ejemplo está cundiendo, o sea, por ejemplo, en Japón, Japón primero, de la nada, obtuvo 20 diputados, de no existir. Entonces ese discurso nacionalista está creciendo en el mundo y bueno, pues va en sentido contrario de la globalización. Entonces, creo que el saldo respecto a lo que estamos viendo es el inicio de un cambio político más profundo en Estados Unidos. Evidentemente esta falta de apoyo social que se está perdiendo, digamos, en las encuestas, está bajando el respaldo en los temas hasta de inmigración, que era su tema ganador, ya cruzó el umbral del menos del 50%, según CBS en su última encuesta, CNN, Ipsos, todas las encuestas que miden los 6 meses, todas dan por todos los temas está abajo Donald Trump, salvo en el hecho de que está obteniendo dinero de los aranceles y que eso le puede dar oxígeno. Pero bueno, hoy mismo Financial Times hace un análisis de cómo las tarifas, los aranceles, ya empiezan a ser trasladados al consumidor estadounidense. Claro. Así es. Primero absorbidos, porque hay una crisis, en cierta manera, de la industria exportadora, tanto en China como en México, que son los que han resentido principalmente. Sí. Pero, por ejemplo, ya el traslado del costo de los aranceles, pues ya se está yendo a los consumidores, ¿no? Y lo vamos a ver con el tomate mexicano, que van a seguir comprando, pero ya a precios más caros. Así es. Y eso va a tener consecuencias en la cadena, porque el jitomate no solo se come fresco. Recordemos que en Estados Unidos la cultura del tomate y de la ketchup pues, es algo muy popular y generalizado. Entonces, quien hace la transformación del jitomate en salsas o en todo tipo de acompañamientos de la comida, pues son algunos estados como Texas, que va a haber, está afectado ya por el aumento del costo de la producción, y también los restaurantes, los italianos, en fin, todos los que usan jitomate como base de su cocina, Así es. pues ya están pensando en cerrar muchos negocios y pérdida de empleos. Karen. Sí, Donald Trump llega con varias promesas, ¿no? La primera es la reducción de precios, la disminución de la regulación gubernamental, el impulso de la industria local y todo el tema migratorio. Ya 6 meses, ¿qué balance ha tenido este gobierno de Donald Trump? Quisiera empezar con el tema de la reducción de precios. Hace poco se aprobó su reforma fiscal que va a generar, en lugar de estos beneficios que se prometen, un gasto fuerte. Se va a tener un costo de 37 billones de dólares que se va a ir a la deuda pública, que al día de hoy la deuda de Estados Unidos supera el gasto en seguridad. O sea, esa es una situación que están viviendo en este país. Esta reforma fiscal va a representar recortes masivos para las personas, para los ciudadanos estadounidenses más pobres, lo cual evidentemente va a tener consecuencias en términos sociales, en términos políticos, tal vez no en este momento, pero sí pensemos en 2 años, en 3 años, más cerca ya del cambio de administración. Además de que aumente el gasto militar, y aquí tenemos una contradicción interesante, aumenta el gasto militar, este aumento del gasto militar, aún con esta reforma fiscal y con todos estos incentivos, sigue siendo menor que la deuda que tiene Estados Unidos y que se va a acumular a partir de esta reforma fiscal. Ya hay proyecciones, el Banco de la Reserva Federal asegura o plantea que el plan de Trump va a reducir el crecimiento económico y se habla ya de una posible recesión. Tuvo un crecimiento Estados Unidos de la inflación en junio, es decir,
Esto es en términos del primer punto, la de la reducción de precios. Y a esto se le suma lo de los aranceles que, pues, en el ya próximo periodo vamos a ver que va a cobrar un costo hacia las y los consumidores de este país. En este tema sí estamos. Ahora hablemos de la disminución de la regulación gubernamental. Bueno, aquí ha cumplido parcialmente. Se tuvo una décima parte de los funcionarios federales fueron despedidos parcialmente, pero ¿a costa de qué? ¿No? Esta es la pregunta siempre. Sí, ¿a costa de qué va a representar este despido? Tanto en términos de la economía del país como de cómo funciona el Estado, ¿no? Hasta qué punto es factible reducir y adelgazar más y más y más el Estado para que sea que pueda operar, pues, ¿no? En tema de migración, pues ya lo mencionó muy bien Jesús, hay encuestas que están rechazando ya y que sigue creciendo este rechazo hacia las redadas que está teniendo por parte de Estados Unidos. CNN sacó una apenas ayer, antier, 55% de la población cree que ha ido muy lejos Donald Trump. Sí. CBS, 56% que considera que Trump está atacando a migrantes que no representan amenaza. Y pese a ello, bueno, se tiene más o menos 100,000 personas que han sido deportadas por el ICE. En el tema del impulso de la industria local, bueno, pues yo particularmente hago esa pregunta también. No he visto que se tenga un avance en esta política. Más bien hemos visto que se busca contener las exportaciones de otros países y proteger el mercado nacional, pero eso no implica per se que se esté reimpulsando la industria local. Ninguna de las grandes tecnoempresas más grandes de Estados Unidos está modificando su plan, es decir, su operación, ni Apple, claro, sí. ni Amazon, ellos van a seguir operando. Perdón, sí Así están es. cambiando sus planes. ¿Sí están cambiando? Y es algo muy grave. Están virando hacia la industria militar. Ah, ok. Trump les está dando la oportunidad de entrar a la industria militar. Estamos hablando de todo el Internet, de las principales plataformas de redes Sí, ya les sociales, puso el- que ahora se van a convertir en financieros y promotores de los nuevos sistemas de seguridad y de ataque militar. Y entonces, Son los que van a sustituir a Elon sí, Musk. pero entonces la discusión sobre redes sociales y plataformas tiene otro carácter, incluso de seguridad nacional para las naciones. Es muy Eso buen sí hay un punto. cambio muy grave Así es. y que apenas se va a sumar este debate porque este es un giro. Pero ese cambio va a implicar una reindustrialización de Estados Unidos. Esa es la pregunta no lo que sabemos, yo haría. pues Sí, eso, o sea, está ese viraje. Eso Sí. quiere. Se apuesta. Pero Sí, se apuesta para a que el gasto militar, vieja tesis Sí, neoliberal, claro. sea la que impulse todos los sectores de la industria de última generación. sí, por a lo largo del siglo XX, El problema, las crisis las Así sacaron es. a través de la guerra. el Y- problema es que ya Estados Unidos no tiene recursos Y bueno, para eso. y concluyo. Todo esto y lo que se suma, que viene a potenciar lo que quisiera plantear, es Donald Trump llegó con una tesis de conmoción, pavor y un shock hacia todos. Así es. Lo sigue manteniendo narrativamente, está haciendo cambios en temas de la política pública y la reorientación del gasto público hacia un Estado con mucho mayor control militar y con una política sumamente agresiva, pero en términos económicos, en términos sociales, las cosas no le están saliendo bien. Son dos contraposiciones que se viven a lo interno de Estados Unidos, porque aunque se tenga todo este impulso hacia una política de terror, una política de miedo, si en términos económicos no logra garantizar el bienestar de la población de Estados Unidos, no sé si sea suficiente. Azul. Yo justamente creo que es consecuente una cosa con la otra. O sea, tienes una política absolutamente impopular que está teniendo y va a seguir teniendo resultados impopulares desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, político también, porque digamos que el encuadre democrático, incluso lo más identificado por la población estadounidense respecto a su historia y sus cimientos, eso está siendo modificado. Yo sí veo una reforma política velada a través de lo que se está haciendo con el Departamento de Justicia, del Poder Judicial, evidentemente de este robustecimiento de todo el aparato de seguridad
que creo que no solamente tiene que ver con beneficios económicos para los que están ligados con eso, sino también beneficios políticos, porque justamente, y eso históricamente lo hemos visto, cuando tú tienes políticas tan impopulares, justamente no te vas a poner a merced de la democracia para ver si te aprueban o no. Lo que creo que vamos a estar Mano viendo... dura. Claro, es la mano dura. Y hay que recordar, el primer periodo de Donald Trump, él tuvo todos sus últimos... O sea, muchos pensábamos que no iba a terminar el mandato, claro que lo terminó, y lo terminó con niveles ínfimos de popularidad. Y sin embargo, cuando fueron las elecciones, vimos esa crisis política que tuvo Estados Unidos, que estuvo a punto de reventar. Y no tenía el nivel de profesionalización, ni de robustecimiento, ni financiero también, al que ahora sí le está apostando Donald Trump con ICE, esta nueva agencia, y con todo el dinero que está dedicado justamente al aparato militar y de seguridad, no nada más hacia afuera, sino también como política interna. Entonces, creo que incluso el tema de Epstein, que ahorita ha cobrado tanta relevancia a nivel mediático, incluso político, dentro de las filas del propio movimiento que ha venido acompañando a Donald Trump, creo que va a tener un segundo plano. Sí, va a diluirse, porque lo que vamos a ver es que lo que va a prevalecer es la fuerza. Eso es lo que estamos viendo, que creo que me parece gravísimo, porque habla de la descomposición de Estados Unidos, habla de que todo este movimiento social que hemos estado viendo, donde cada vez hay más descontento, a lo mejor no alcanza justamente para modificar lo que ahorita de otro lado se está construyendo con tanta fuerza. Epstein entonces sería un distractor o algo que está, una cortina que está borrando los fracasos reales de Trump entre su base electoral. ¿O cómo lo verías tú? Lo vería como un elemento más. Sí, creo que se le salió del cálculo a Donald Trump. Y lo veo como un elemento más del conjunto de cosas que van a hacerse mover tanto a sus seguidores como a parte de sus seguidores. A sus no seguidores como a parte de sus seguidores, y sin embargo creo que tampoco va a ser, no va a ser relevante. En las encuestas no, en el caso de MAGA no pierde no pierde apoyo fuerza. No. Frente al tema Epstein, no pierde apoyo Trump de su gente. Lo que pasa es que ya se va polarizando y se va concentrando el apoyo social de su movimiento, pero ya el resto de la población empieza a ver otras cosas. Sí. Recordemos cómo comenzó lo de Epstein. Fue Elon Musk. Así es, un pleito. Así es. Pero no solo un pleito. Él, que era el encargado de revisar los archivos, dijo, sí existe la lista y está Trump. Esa es toda la diferencia. Claro. Porque no es solamente el New York Times o el reportaje de PBS o los medios públicos o las redes. O el Wall Street o Journal. todos los videos y fotos que están saliendo, que además evidencian que sí tenía un vínculo con ese señor y con todo su tráfico de mujeres, sino que hay una voz de ese lado que dice sí es real. Entonces, por eso toda la discusión es que den a conocer la lista. Claro. Hasta la propia gente de Trump dicen pues, que den a conocer la lista. Y el que se opone ahora, y es muy chistoso como los propios funcionarios que decían, tenemos la lista, pero estamos viendo cómo tratarla para no Así es, el dañar Tribunal el de prestigio de las Apelaciones. personas que están involucradas, de los menores de edad ahí involucrados. En realidad ahora están diciendo que no existía la lista. Entonces, digamos, es una especie de Pues es juego ahí. como que se quiere pasar de listo, ¿no? En la lista Trump, ¿no? Pues sí. Pero el tema es ahí yo creo que es un foco que está catalizando la descomposición de las relaciones entre los medios y Trump. Es que recordemos también que una de las principales narrativas trumpianas, desde mediados de la década pasada, fue el tema de la conjura de La las conjura. pizzas y del tráfico de niños y de mujeres a través de los demócratas que iban a una pizzería, en Así realidad, es. a buscar niños y mujeres. Entonces, eso fue y creó un escándalo mediático y en las redes tan grande que esta lista de Epstein, pues finalmente forma parte de esta discusión que es parte del debate del imaginario político de MAGA. De la idea conspiranoica que traen todos Sí, estos... y así construyeron su política y su movimiento. Exactamente. Ahora, Jorge. yo pienso que, bueno, los Estados Unidos también, creo que desde hace tiempo vienen en un proceso de decadencia como imperio, ¿no? Como Sí. imperio hegemónico.
Y los discursos de Trump han estado enfocados en recuperar esa centralidad, ¿no? O sea, nosotros somos los que mandamos El en imperio. el mundo, o sea, somos el imperio y Pero dijo dominamos y Lula. tal. Pero estas políticas de recuperación de la centralidad estadounidense, además de que son en parte un poco ficticias, ¿no? Porque ya hay un cambio en cuanto a la polaridad del mundo, pero hay un fracaso de estas políticas, ¿no? Los aranceles al final van a terminar impactando, como ya lo mencionaban acá, a los consumidores. Una de las promesas, uno de los ejes temáticos de la campaña de Donald Trump era la inflación, ¿no? O sea, incluso los anuncios que ponía, este huevo vale esto y esto ahora Así vale es. tal Sí. cosa. Y eso va a terminar generando todavía una mayor inconformidad hacia, no solamente de la parte anti-Trump en Estados Unidos, sino de los propios seguidores. Y entonces ahí es donde se crea un grave problema porque al final me parece que el gobierno de Trump, un gobierno autoritario, un gobierno con un discurso muy agresivo, va a terminar perdiendo una influencia, va a terminar perdiendo esta ¿El gobierno o centralidad. Estados Unidos como tal? No, el gobierno dentro de los Estados Unidos, el gobierno de ok. Donald Trump, que ya se ve ahora que está perdiendo, ¿no? O sea, la centralidad que él busca, ¿tú crees que la va a perder? Sí, la centralidad que busca en el mundo la va a perder, Bueno, evidentemente. digamos que ya no es en absoluta. Así es. Ya hay otros competidores con un poco más de fuerza. O sea, si ves que la deuda de la que hablaba Karen rebasa el 100% del Sí. PIB y Sí, que sí, sí. China, que es poseedor de la mayor parte de la deuda, está vendiendo ya junto con Japón, que es el otro gran comprador de deuda Así es. del los Tesoro de Estados tenedores. Unidos, están vendiendo porque ya no ven, aparte de que ya no ven futuro económico, o sea, ven una Eso. crisis en puerta a mediano plazo allí en Estados Unidos. Una crisis social, una crisis política y una crisis económica. Así es. Y además, o sea, se ha exhibido el propio Trump imponiendo cosas y cada vez más países dicen no, 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 no. Y eso también es muy visible, ¿no? O sea, los casos de América Latina, que digo, siempre ha habido casos muy dignos de gobiernos, ¿no? Que resisten, pero ahora es mucho más claro y mucho más evidente, ¿no? O sea, no es decir, Sí es. yo te impongo aranceles y entonces tú tienes que obedecerme, ¿no? Pues si tú me impones aranceles, yo te impongo los demás aranceles. Es decir, esa centralidad que quería recuperar, pues al final, dentro de una palestra mundial, lo que ha habido es una exhibición del proceso de decadencia y de la pérdida de la propia centralidad de los Estados Unidos como imperio. Y de la... Pues Estados Unidos hasta Biden, hasta incluso el primer periodo de Trump, todavía podía jugar este juego de faro mundial de las libertades. Así es. Y ahorita, justo con el tema, y aquí quiero que toquemos este tema, justo con el tema de las racias, de las redadas, de los campos de concentración, porque no hay otra palabra para describir este tipo de prisiones al estilo Alligator, o al estilo Abu Ghraib, o al estilo Guantánamo, no sé cómo decirlo. O sea, ahí es donde el poder blando de Estados Unidos es donde pierde más. Es decir, ese poder que tenía Estados Unidos de decir, nosotros somos la estatua de la libertad, somos el faro del mundo libre, somos la democracia, Trump está arrasando con eso. Sí, usaban a la ONU, a la UNESCO, ahora ya se salieron de la Bueno, la organización. UNESCO se salió cuando estaba también Trump, ¿no? Sí, ya es la segunda vez. Es la segunda vez que se sale, ¿no? Que porque promueve el lenguaje woke, ¿no? Digo, y el apoyo también a Israel, que digo, siempre ha habido ese Y apoyo, pero antisemita. Así ese es. apoyo también es muy claro con todo lo que está sucediendo. Sí, porque acordémonos que el tema con Israel es que a final de cuentas, pues Israel es Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, no son dos estados. Pero es ahí una pierde extensión del estado. esa centralidad. Nosotros somos los demócratas, los libres. Los Así que es. vigilamos al mundo e impedimos que haya... Pero ¿crees tú, y lo pregunto a la mesa, que el tema migratorio, la política de persecución es lo que más está minando a la autoridad moral de Estados Unidos en el mundo? Yo creo que eso y Gaza. Y Gaza. Ujú. Sí, porque esa es la deshumanización. Sí. Y Totalmente. la deshumanización precede a la guerra y a la criminalización y a los pogroms. O sea, esta idea de que hay un sector de la humanidad que no merece una vida digna y que no merece ser respetado. Entonces, estas cárceles que más de campo, bueno, sí son campos de concentración,
pero pues más bien parecen, en palabras de una representante demócrata, parecían lugares de animales. Así es, no así, de jaulas. personas, jaulas, Sí. donde no hay condiciones, donde la comida es pésima, donde no te puedes bañar, en fin, o sea, una degradación de las personas. Por eso México está exigiendo que a ningún mexicano se interne en esas, se le detenga ahí, sino se le deporte directamente a México. Así es. Es mejor que pasar ahí meses, como varios ciudadanos mexicanos que han estado ahí, o ciudadanos de otros países, que realmente lo que hacen es vejaciones cotidianas, no solo por el maltrato, sino por las condiciones en las que están, ¿no? No, y una violación absoluta a todos quería Sí, sí, comentar sí. algo, Sí, Karina. brevemente. Yo creo que aquí una de las grandes puntos de quiebre es que, bueno, Estados Unidos no ha sido sutil en las invasiones a otros países. El problema aquí es que eran frentes externos, ahora es a lo interno de esta Exacto. nación, y eso genera que los propios los pobladores de ese país lo vivan en carne propia. Ya no es algo que solamente ven a través de las pantallas y que parece que está algo lejano, y además todo construido, maquillado bajo la narrativa, las historias que querían contar desde el propio imperio, sino que son sus vecinos, son sus amigos, son sus compañeros de clase, de trabajo, quienes están padeciendo esta política que no tiene el mínimo respeto hacia la dignidad humana. Así que sí, en efecto, yo sí considero que el tema de la migración está mermando mucho, particularmente porque lo está viviendo la población de Estados Unidos todos los días de manera directa, y porque el fuera máscaras ya está más presente que nunca, y esta falsa moral que podía ostentar Estados Unidos frente a las otras naciones, pero particularmente a lo interno, frente a su población, y que era uno de los grandes pilares del nacionalismo que ostenta el estadounidense, ya no existe. Así es. Se está cayendo y derrumbando por completo. Y Así es. hacia el exterior también, porque además ni siquiera eres capaz de ser consecuente con tu propio discurso. Lo que ahora estamos viendo es que los excesos de ICE incluso llevan a ya no poder sostener este discurso de Kristi Noem de estamos Combatiendo persiguiendo criminales, no sé qué, asociados con la migración. 10% Ahora tienen persiguen un delito de los turistas. que han detenido. Sí. ¿Cómo? Turistas. 10% de los que han detenido tenían un delito, los demás eran Y Sí, claro, trabajadores. administrativos. sabíamos que era una mentira, ¿no? Pero habían hecho una ecuación. Ahora están persiguiendo turistas Mexicanos. mexicanos y también, Italianos. y también extranjeros y también de otras naciones, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo vas a sostener esto? Ahorita ya hay encuestas que hablan de que un montón de naciones, entre las que está México, aliados de Estados Unidos, ven a Estados Unidos como su principal amenaza. O un montón de países es. están emitiendo cierto tipo de advertencias y alertas y no sé qué a sus ciudadanos si es que quieren viajar a Estados Unidos. Entonces, bueno, todo eso también genera una construcción desde luego muy lejana a la que Estados Unidos había querido y se había pues forjado a lo largo, discursivamente o lo que sea, pero con más cuidado a lo largo de la historia como faro del mundo, ¿no? Lo que no puede olvidar México es lo que está pasando en función de criminalizar una nacionalidad, Así es. a los mexicanos, criminalizar una nación acusándola de estar veladamente o abiertamente, de estar, digamos, bajo control del crimen Invadiendo, organizado. Entonces, según ellos. es una amenaza intervencionista Así es. para justificar, pues pues para que se doblegue México, como es que la tradición ha sido que los gobiernos mexicanos se doblegan Así ante es. Estados Unidos. Entonces aquí es importante que el pueblo de México sepa que hay la situación es complicada, que hay una amenaza que se cierne sobre el país para imponernos castigos económicos, pero también otro tipo de condiciones y que impidan, porque también es real, que impidan el cambio que está habiendo en México. Exacto. O sea, si les molesta, les disgusta lo que pasa en México con la reforma judicial, con un gobierno que defiende al pueblo, que pone coto a las empresas para exigirles que pues protejan el medio ambiente, den mejores salarios, Paguen sus impuestos. Todo eso no gusta. Entonces, ya vimos cómo si se le retira la visa como un castigo al juez del caso Bolsonaro en Brasil.
Exacto. Pero este ya es un intervencionismo político, Así es. con otro tipo de pretextos, ¿no? Entonces, ese es el trasfondo que hay. Además, pues somos los vecinos más cercanos y Exacto. con mayor extensión de frontera. Y pues Y ese es el sometimiento. es lo el que momento quisieron de la hacer con unidad. Canadá. Los mexicanos tenemos que tener Así es. claro que es el momento de la unidad, no como aquellos que piensan que por debilitar un proyecto que no les gusta, van y Exactamente. recurren a Washington pensando que ahí va la solución de su falta de representación política en México. Ya lo hemos vivido. También fueron por un emperador a Europa y ahora van a buscar a un empresario o a un Así es. estadounidense que los represente. Pero O bueno, un actor. bueno, O un actor. también. En fin, Como se le- nos acabó el tiempo, compañeras, compañeros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos en este debate público. Nos vemos en la próxima emisión.